Hola a todos, mi nombre es Elena y este es el podcast Somos Intencionales. En el día de hoy vamos a empezar una nueva serie llamada Estructura del Llamado, en la que vamos a descubrir, según el ejemplo de Jesús, cómo se estructura el llamado, ¿no?, que tenemos cada uno. Y esto no es desde una visión jerárquica, cerrada o obligatoria, sino es una manera de ver a través de los pasos de Jesús cómo nos prepara Dios para cumplir con la asignación que Él nos ha dado. Para los que no me conocen, aquí cada vez que hay un episodio traigo una recomendación conmigo, y mi recomendación de esta semana, y se la voy a buscar, es el tiempo de mesa de Marco Brunel. No sé si en el anterior episodio lo nombré, sé que le di más importancia, por así decirlo, a, a los libros que recomendé, que si no lo has visto lo tienes en mi perfil de YouTube. Y pues mi recomendación está por aquí. Es básicamente el tiempo de mesa de Marcos y Fer Brunet los últimos... la cuarta temporada, ¿no? Que es esta. ¡Uy! Se ha caído. Perdónenme. Es esta. No sé si la ven. Uy, me voy a tapar yo. Ahí. Tienen estos, son los últimos 3-4 episodios que han publicado. Creo que son 3. Y tienen La verdad nos hace libres, Conoces el plan de Dios y Encontrando a Cristo en el Pentateuco. Ellos lo que están haciendo es como una visión total de lo que es la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis a través de la revelación. Y es súper interesante, súper curioso la visión que tienen, ¿no?, de la palabra del Señor. Y nunca está de más aprender, así que les animo a que lo busquen, lo escuchen, y es súper interesante. Y la otra recomendación, como no, es de... A ver, se las busco. Es de Casa Apostólica Ruach, ahí es donde yo me congrego. Pero de verdad, hace poco tuvimos un congreso con el pastor Josías García, no sé si lo conocen. También está relacionado mucho con esta área, ¿no? Marco Brunet, misión y todo eso. No sé si ustedes han escuchado alguna vez. Pero bueno, vino, aquí tienen los episodios, ahí tienen la cuenta. Y pues de verdad va a ser de bendición para ustedes. Estuvo hablando mucho sobre la sanidad, sobre lo profético. No tengo palabras, fue un congreso de verdad increíble y les animo a verlo. Y si les gusta, les animo a quedarse en la cuenta, porque de verdad hay palabras que son realmente de bendición y a mí me edifican cada día más. También lo tienen en Spotify. Ahora sí, vamos a comenzar con esta nueva serie. Pondría efectos de sonido, pero no sé. Perdónenme. Bueno, esta es una nueva serie que de verdad todo ha surgido rápido, porque yo no tenía pensado en hacer una serie relacionada con esto, pero estaba el otro día haciendo un devocional y yo me estoy leyendo no solo Primera de Reyes, sino a la vez me estoy leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas. Y me estaba leyendo y vi un versículo que dije... Y empecé a recibir ahí, no de esa manera, ¿no? Pero empecé a recibir y el Señor me estuvo hablando y dije, tengo que compartirlo con ellos, porque esto es increíble. Entonces, vamos a empezar dándoles un poco de contexto. Antes que todo, este capítulo de hoy se va a dividir en 2 partes, que se va a llamar Confirmación y Preparación. Ese es el nombre del capítulo de hoy. Episodio 1, Confirmación y Preparación, en relación con el llamado. Van a ir entendiendo un poco el contexto y por qué lo separo y por qué todo, ¿vale? Pero bueno, se llama así, ya les dije, porque se va a dividir en 2 partes. Vamos a hablar de la confirmación del llamado, ¿no? Por eso se llama confirmación y preparación. Y, como no, de la preparación para ello. Y vamos a estar utilizando como guía principal, ¿no? Nos vamos a centrar en un versículo que se encuentra en Lucas 4:18 y también lo encontramos en Isaías 61 del 1 al 2. Les animo que si tienen ahí su Biblia, sus notas, no sé, su móvil, lo busquen, lo lean, lo analicen antes de seguir viendo lo que yo les voy a hablar, para que ustedes también puedan tener su propio punto de vista, que me encanta que tengáis, porque no fuimos creados para escuchar o ser oyentes, ¿cómo decirlo?, pasivos, ¿no? Sino que fuimos creados para nosotros también adentrarnos en la revelación del Señor y ser edificados por su palabra. Si me disculpan, de verdad, me voy a amarrar el pelo porque no sé si se están dando cuenta que me estoy agobiando. Entonces, vamos a ello. Uy, qué moño más curioso, ¿no? Bueno, no pasa nada. Lo importante es lo que vamos a hablar hoy. Y al leer esos 2 versículos, si lo están leyendo, van a ver que están bastante relacionados. ¿Por qué? Porque dicen literalmente lo mismo.
Entonces vamos a ponernos en contexto, algo muy importante que siempre debemos hacer. Yo siempre que, no sé si lo saben, pero yo siempre que me empiezo a leer un libro en la Biblia, ¿no? Un cambio y sigo, ¿no? En mi devocional diario, siempre que empiezo un libro busco contexto. Busco quién lo escribió, para qué se escribió, cuál fue su finalidad, la época en la que se escribió y un poquito de la cultura, si va dirigido a alguna cultura específica o algo. Me gusta buscarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que leerse en revelación. Y para a veces recibir esa revelación necesitamos ponernos en la posición de quien lo escribió y de quienes lo recibieron, ¿no? Eso pasa mucho con las cartas y por eso se descontextualizan muchos versos, muchas cosas y que pasa, lo que vemos hoy en día, que hay tantos conflictos con cosas que son tan sencillas si simplemente buscásemos información histórica, ¿no? Bueno, vamos a ponernos en el contexto del Evangelio de Lucas. Lucas, no sé si lo saben, fue uno de los apóstoles, fue un discípulo de Jesús, y es curioso que su evangelio es considerado el evangelio más histórico de los 4 evangelios, ¿no? No es tan poético, ¿no? Es muy histórico, es muy cerrado y es el más, ¿cómo decirlo?, contrastado con testigos. Eso es algo muy curioso. Vamos a ver un poquito también el carácter de Lucas. Lucas, las dos cosas que son más características de la persona de Lucas es que él era médico y también no era judío. Y eso es muy curioso, porque su punto de vista en el evangelio va a ser muy diferente a todos los demás. Y esto hace que su libro también sea el más científico, el más histórico, el más detallado, porque su persona estaba a hacer eso, ya que él era médico. En Lucas 4, bueno, del 3 al 4, vemos en el Evangelio, ya sabemos el Evangelio de Jesús, cuenta la vida de Jesús desde nacimiento, muerte, resurrección y ascensión. Entonces, en el Lucas 3, 4, nos encontramos con un Jesús ya maduro, o sea, es decir, ya no es adolescente, ya no es un niño, ya es un hombre. Y lo que pasa en Lucas del 3 al 4 es lo que pasa después de que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Jesús viaja a Nazaret, al templo, y pide que se le den los escritos del libro del profeta Isaías. Y ahí es donde él confirma, como me gustaría decirlo a mí, su llamado. Y es que lee la profecía que se encuentra en Isaías 61 de Ronald 2, que por eso les dije que lo buscaran. Y el versículo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ok, es que me quedo a veces sin palabras cuando yo leo la palabra del Señor. En Isaías, cuando leemos ese versículo, si lo contextualizamos, son varios capítulos anteriores a ese, incluyendo ese, en el que Isaías simplemente está profetizando. Por eso considero yo cuando Jesús hace este acto tan simbólico, es la confirmación de su llamado, porque no es que esté utilizando algo que Isaías dijo sobre sí, sino que es una profecía de Isaías, ¿no?, que recibió de parte del Señor. Por eso a mí me pareció algo increíble. Antes de esto, no sé si lo sabían, Jesús no había hecho una confirmación pública de qué era realmente lo que había venido a hacer. Había hecho ciertos milagros, había hecho ciertas cosas, pero él nunca había hecho una confirmación pública de quién era él y por qué estaba aquí. Entonces es muy curioso cómo él va a Nazaret específicamente a leer una profecía que ya está en la palabra. No es algo que saliese simplemente de su boca, sino que fue a la palabra a confirmar el llamado que él venía a hacer. Y eso es lo que a mí me hizo en la cabeza, ¿no? Porque vemos cómo Jesús, previamente a confirmar ese llamado, ya se fue preparando en el Espíritu. Fue tentado en el desierto, resistió esa tentación, fue formado en la palabra, en la cultura, ¿no? Y esperó un momento específico para afirmar ese llamado junto con la palabra. Antes también vemos en la palabra, ¿no?, previamente a Jesús, otra persona que su llamado, el Señor enseña cómo su llamado fue confirmado. Y es Juan el Bautista, el primo, que se le dice que era el primo de Jesús. Y es que Juan el Bautista, previamente a que naciese, ya había una profecía que hablaba de él y la encontramos en Isaías 43, que es esa que habla de que habrá uno que preparará el camino para cuando venga el Señor. Y es súper curioso cómo ciertas personas de la Biblia encontraban en la misma palabra la confirmación de su llamado. Y aquí vemos que el Señor siempre confirma sus palabras a través de lo profético.
Y lo profético es algo que también está en nuestra identidad como hijos de Dios. Es algo de lo que ya no se habla tanto, no lo hablaremos hoy tampoco, lo hablaremos en otra serie que vendrá cuando el Señor revele y el Señor dicte que es hora de hablarlo. Pero tengan en cuenta, lo profético es parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. Venimos de otros episodios en los que hemos estado machacando la identidad y la autoridad que tenemos en Cristo y no hablamos de lo profético, pero es algo que está en nosotros y tenemos que aprender a desarrollarlo. Pero ya lo hablaremos más adelante. Y entendiendo que el llamado siempre se confirma, y esto lo vemos claramente en la palabra, ya hemos tenido ejemplos, vamos a la primera parte del versículo. Y ahora vamos a entrar en la parte del capítulo de hoy llamada preparación. Ya pasamos por confirmación, hemos contextualizado todo lo que estamos hablando hoy y hemos entendido que Dios, hasta el mismo Jesús, tuvo esa confirmación. Y no solo lo encontramos ahí en ese momento, sino cuando Jesús es bautizado, ¿qué pasa? Viene la paloma del Señor y confirma, este es mi Hijo amado. Se confirmó la identidad y el propósito de Jesús a lo largo de su vida. Y eso es algo que nosotros también podemos experimentar porque seguimos su ejemplo. No de la misma manera, porque Dios es diferente con cada uno de nosotros, pero siempre vamos a recibir esa confirmación. Y no siempre al mismo tiempo que el vecino de al lado, pero siempre Dios confirma sus palabras, porque Él no es un Dios injusto, Él es justo. Y al que escucha y está atento, Él se le revela. Ahora vamos a ir a la segunda parte del capítulo de hoy, que se llama preparación. Y vamos a centrarnos, el versículo que estamos tratando lo vamos a dividir en dos partes, primera parte y segunda parte. Y después habrá una tercera parte, no tengo muy claro todavía. Y vamos a centrarnos en la primera parte del versículo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esta primera parte del versículo, la cual conocemos todos por la famosa canción de Redimido de el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los presos, los afligidos. Por ejemplo, tú, no lo voy a rapear ahora, pero sé que la conocen. Muchos de ustedes, y los que no, les animo a escuchar las canciones de Redimido, épicas. Fueron en una etapa de mi vida algo que a mí me abrió al mundo musical y bueno, a quien le guste el rap y ese estilo de música, recomendado total. En esta primera parte del versículo vemos algo muy curioso que merece ser analizado y creo que no se analiza lo suficiente y que la gente no se fija tanto. Y es que cuando Jesús en el versículo, ¿no? Que bueno, es una profecía de Isaías, dice que el Espíritu, cuando habla, ¿no? Del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo está sobre él. No dice el Espíritu Santo está en mí, está sobre mí. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, significa que Dios ha derramado una unción para un momento específico. Eso es lo que significa cuando el Espíritu Santo está sobre alguien. También lo vemos en el Antiguo Testamento, en muchos momentos. Y es cuando Dios trae una unción específica para un momento específico. Entonces, cuando el Espíritu Santo, Jesús habla que estaba sobre él, es porque tenía una unción específica para el momento específico, que era el nuevo pacto, la crucifixión, trajo el pacto de la gracia y todo eso. Entonces, Dios lo ungió específicamente para ese momento. Entonces, esto nos lleva también al siguiente versículo, a la siguiente parte del versículo, disculpen, que es por cuanto me ha ungido. Están conectadas las dos partes. Porque cuando Jesús habla de que el Espíritu Santo está sobre él, significa que lo ha ungido para algo específico. Y es muy curioso cómo se conectan. Creo que, no sé si alguna vez lo habías visto desde este punto de vista, o lo habías pensado, o te habías fijado en ese cambio de que dice está sobre mí, no está en mí. Pues esto es lo que vamos a estar analizando hoy. Jesús nos está mostrando que Dios no solo confirma el llamado, sino que nos prepara específicamente para él. ¿Y cómo nos prepara? Dándonos dones y talentos. El Señor no nos va a mandar solos a la guerra, no nos va a mandar sin nada a la guerra, nos da armas, nos da herramientas que podemos utilizar para llegar a la victoria y nos dio talentos y dones y unción. Porque cada llamado, y esto lo vamos a ver en otro momento, pero cada llamado, cada ministerio requieren una unción y tienen su propia unción. Y eso es una cosa muy curiosa y vamos a estar hablando ahí de pasar el testigo del legado. Eso es otro mundo que no me quiero meter hoy porque si no esto va a durar 45 minutos y no quiero que dure tanto porque ni yo me vería un vídeo de 45 minutos. Bueno, no sé, o sea, los he visto, ¿no? Pero tengo que estar yo muy motivada para eso y de verdad quiero que lo que vamos a hablar se les quede claro, no los quiero liar hoy. Entonces,
nosotros podemos desarrollar esos dones y talentos entendiendo que son herramientas que nos van a ayudar para cumplir nuestro propósito para el que fuimos llamados a este mundo. Cuando tú entiendes que los dones y talentos son algo que Dios te entregó por algo, para que los desarrolles, porque son necesarios para cumplir ese llamado que ya te confirmó, los empiezas a desarrollar, empiezas a trabajar, empiezas a pedir revelación al Señor, empiezas a aprender más, a formarte más, y eso te va a ir potenciando para cumplir tu llamado. Y esto no significa, ahora sí, que yo vaya a darte pasos específicos que tienes que seguir para cumplir tu llamado. Porque cada llamado es un mundo, cada persona es un mundo, y aunque nos podemos ayudar los unos a los otros, cada experiencia es diferente. Yo estoy hablando desde un punto de vista bastante general y que podemos encontrar en la Biblia. Pero a ver, también te digo, ¿no? Que Dios te dio dones y llamados. No es mentira que tienes que desarrollarlos porque te van a ayudar a cumplir el propósito. No es mentira. Y capaz tú tienes dones diferentes a los míos y yo los tengo diferentes a otra persona. Pero todos necesitamos desarrollarlos para cumplir la asignación que se nos fue dada. Y eso es algo, una verdad universal. Podemos ver cómo Jesús dejó las cosas claras en el sentido de que cuando Dios te llama a algo, no tan solo te lo confirma, sino que te prepara para ello, porque no estás cumpliendo un deseo propio, sino que estás cumpliendo la voluntad del Padre. Para que nos entendamos, este punto es curioso. Cuando Dios te da un propósito y un llamado, también a Él le interesa ayudarte a cumplirlo, por así decirlo. O sea, le interesa dejarte preparado para que tú seas capaz de cumplirlo, no solo para que tú atribuyas al reino, sino porque su propósito debe ser hecho. Y aquí hay una verdad universal, y es que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Las promesas que ya están cerradas, por ejemplo, Cristo volverá, por ejemplo, Cristo volverá y establecerá su reino, todas las promesas apocalípticas son promesas cerradas, entonces esas sí se van a cumplir, pero hay promesas que requieren de también nuestro esfuerzo. ¿Ok? Eso lo vi yo mucho estudiando Reyes. Por ejemplo, Salomón, hay una parte que Dios le dice: si tú y tu generación son obedientes, cumplen mis mandatos y siguen mi voluntad, yo voy a bendecir a Israel. Es una promesa, pero que va condicionada. Si ustedes me siguen, si son obedientes. Pues lo mismo pasa con nosotros. Dios te ha prometido a ti usarte y darte un llamado. Pero si tú no te esfuerzas en cumplirlo, es difícil, porque eso ya depende de ti. O sea, Dios te va a poder potenciar hasta donde tú trabajes para permitírselo. No sé si me estoy explicando. Dios te va a llevar tan lejos como tú trabajes para ello. Él te va a abrir las puertas que tú estés dispuesto a trabajar. ¿Me entienden? Porque tampoco podemos ser injustos con el Señor. Y no podemos vacilarlo, por así decirlo. Y eso es muy importante en la parte de la preparación. Tenemos que entender que cuando Dios nos prepara para el llamado, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros con una unción específica, debemos saber captar ese ambiente y desarrollarlo. Tenemos que saber captar cuáles son nuestros dones y talentos y desarrollarlo. Y eso es muy importante en la preparación, es muy, muy importante, porque uno nunca deja de desarrollarse, nunca. Y tiene que entender la importancia que va a tener eso para su vida espiritual y para su futuro y para el legado que va a dejar aquí. Uy, me saturé de información, discúlpenme. Como decía, el Señor vela para que su propósito y sus deseos sean hechos aquí por medio de nosotros. Entonces ya no estamos desamparados, sino que Él se ocupa de todo. La otra parte de que también el Señor esté interesado en que tú cumplas su propósito, porque es su voluntad que cosas ocurran, Él también va a cuidar de ti. En el sentido de que cuando Él te mande a obedecer en ciertas cosas que tú vas a decir: Señor, Él te diga: tranquilo, es parte del propósito, es parte de mi voluntad, tranquilo, es porque Él quiere que algo suceda. Entonces Él se va a ocupar de ti. Él se va a ocupar de sostenerte, de mantenerte y que las cosas salgan como Él ha predestinado que tengan que ocurrir. Entonces, siéntate en obediencia. Y aquí entramos en el versículo que todos conocemos de: centrados en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso también se forma en la preparación. Y es el dejarse caer sobre las manos del Señor. Tenemos que entender que cuando Dios nos prepara, la preparación conlleva tiempo. Vamos a decirlo mejor así, ¿no? La preparación conlleva tiempo. Y tiempo es sacrificio. Y tiempo es sacrificio
Porque a veces tenemos que llegar tiempos que nos cuestan, tiempos que dedicamos a otras cosas que también son necesarias. Pero tenemos que entender que cuando invertimos en el reino, el Señor se ocupa de nosotros. Centramos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nos centramos en obedecer lo que el Señor ha establecido, lo que el Señor ha dictado, lo que el Señor te demanda, y tú obedeces, Él se va a ocupar de todo lo demás porque Él no es un Dios injusto y eso lo sabemos. Dios es un Dios de justicia. Entonces, Él no va a permitir que a ti te falte nada cuando tú estás en obediencia a lo que Él te está demandando para ese tiempo de tu vida. Y no estoy diciendo que seamos gansos, que no nos esforcemos, porque también la palabra habla de que cada uno coma del sur de su frente, o un versículo así es. Entonces, vamos a aclararnos en este punto. Pero lo que yo quiero llegar con esto es que invirtamos en la preparación. Es tan importante para el llamado. Hemos tocado hoy dos cosas muy importantes y es la confirmación y la preparación. Lo vimos en el llamado de Jesús. Jesús se estuvo preparando durante años antes de confirmarse, por así decirlo, antes de mostrar qué había venido a hacer a la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que cada cosa lleva su tiempo, cada proceso lleva su tiempo, pero no podemos saltarnos etapas que son dictadas. Y hay etapas que son etapas de preparación, etapas de confirmación y demás que veremos más adelante, ¿no? Pero de verdad, chicos, ahora les hablo un poco desde mi corazón, ¿no? Céntrense en entender los tiempos que el Señor dicta sobre vuestra vida. Y cuando tú entiendas en qué etapa te encuentras, invierte en ella. Si el Señor te ha puesto en una etapa de aprendizaje, invierte mucho en ella. Si el Señor te ha puesto en una etapa de actuar, de empezar a obrar, invierte en ella. Si el Señor te ha puesto en una etapa de discipular, invierte en a quién estás discipulando. Y si el Señor te está confirmando, presta oídos, escucha y obedece. Porque la obediencia trae bendición. Eso es algo que nunca voy a parar de decir. La obediencia trae siempre bendición. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que hemos hablado en este primer capítulo. Siento que a lo mejor me he enrollado un poco, como siempre me pasa, y les pido perdón, estoy tratando de mejorarlo. Y también estoy tratando de hablar más despacio, porque sé que hablo muy rápido. Así que les pido muchísimas disculpas. Si algo no les ha quedado claro, como siempre digo, escríbanme. Tienen mi Instagram, escríbanme por ahí. Yo trato de responder vuestras dudas con todo el respeto e intento, pues, intento entenderos a ustedes también, entender qué dudas pueden surgir y todo eso. Entonces, aquí tengo mis apuntes, si alguien los quiere. Está todo mucho mejor estructurado de lo que yo tal vez pueda hablarles, pero esto va desde todo el amor. Y bueno, no sé qué más puedo decir. Nos vemos en el próximo episodio, espero que les sea de bendición. Oro para que la palabra sea de bendición, oro para que el Espíritu transmita y que haya sido él quien habló. Estuvo orando antes de empezar el capítulo y yo decía, Señor, por favor, sé tú quien habla, porque si hablo yo, la lío. Y espero que haya sido así, espero que el Espíritu esté tocando tu vida con lo que estamos hablando aquí. Y espero verte en el próximo episodio. Espero que de verdad veas esto en tu vida diaria y que el Señor traiga revelación sobre tu vida, sobre en qué tiempo te encuentras, en qué etapa el Señor te está posicionando de tu llamado y la desarrolles y trabajes en ella fuerte, ¿vale? Nos vemos.